Que sean uno solo, Padre, uno solo, Dios mío, que puedan de esta manera echar hacia adelante cada plan, cada cosa que se propongan. Oh, mira, Señor, los planes de construcción de nuestra iglesia. Oh, Dios, tú sabes que el propósito es que podamos estar todos juntos, una iglesia más grande para que podamos, Dios mío, tener coinonía, Dios mío, con todos los hermanos de todas de las 11, los de las 8, que seamos uno solo, Dios, que nos podamos conocer, Señor Jesús, aleluya. Oh Dios, vemos que se ha tardado la construcción, pero sabemos que tú estás en este asunto, Dios. Oh Dios, todo lo hemos dejado en tus manos, Padre. Oh Dios, si se adelanta o se atrasa es porque es en tu tiempo, Dios mío. Tú eres el dueño del tiempo, Dios. Nuestro tiempo está en tus manos. El tiempo de la construcción de esta iglesia está en tus manos. Los planes de la construcción de esta iglesia están en tus manos. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu 189 capítulos, 31.173 versículos, cerca de 774.000 palabras y más de 3.5 millones de letras. Eso lo contiene la Biblia. Otro detallito interesante con relación a los capítulos y versículos es que la Biblia completa fue dividida en capítulos en el año 1228. Son un montón de tiempo. No eran por capítulo, era todo corrido. Los capítulos del Antiguo Testamento fueron divididos en versículos en el 1488. Antiel. Y los capítulos del Nuevo Testamento en el 1551. Así que estas divisiones no estaban incluidas en los documentos originales ni en las copias. Sin embargo, son útiles porque ayudan al lector a localizar y comparar los pasajes entre sí. Yo quiero que veamos una pequeña perícopa, porción de la Escritura, en el Salmo 119, del verso 89 al 105. Creo que lo vamos a leer, o si ya no la leímos ya, en nuestras lecturas devocionales, aquí en el culto. Pero yo la encontré tan extraordinaria que quise compartirla. Y después voy a dar unos datos históricos y volvemos a la interpretación de ese salmo, cómo lo utilizamos nosotros para que sea de beneficio, qué aplicación le damos a la palabra de Dios. Así que voy a leerlo completo. Salmo 119, verso 89 al 105. Una porción de la Escritura muy utilizada para resaltar la importancia de las Sagradas Escrituras. Y está en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Voy a leerlo, vuelvo a los detalles históricos y vuelvo otra vez y cierro con eso en la aplicación de este salmo. ¿Ok? Voy a leerlo completo. Señor, tu palabra es eterna. Estoy leyendo versión Dios habla hoy, discúlpenme, que quizás no se parece a la Reina Valera 60. Déjeme leerlo en Valera 60, que es como que, aunque usted no lo crea, yo estoy en una predicación hace años y leo de Dios habla hoy, y alguien se levantó y me dijo: esa lectura no es de la Biblia. Ay, gracias. Lo voy a leer, Reina Valera 60. Sí, 1900, que es la que todo el mundo casi siempre. Sí. Una de las versiones que yo utilizo para el estudio bíblico es Dios habla hoy. Sí, cuando voy capítulo por capítulo. Porque tiene un lenguaje que se entiende.
Inclusive, los teólogos dicen que las primeras traducciones, algunas de ellas, en la Vulgata Latina se parecía a eso. Sí. Dios habla hoy. Salmo 119, del verso 89 al verso 105. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mas todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido tu camino de mentira. Perdón, todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué lindo, ¿verdad? Cuando usted lo lee en la versión Dios habla hoy, le tiene un significado bello, porque ahí está muy poético. Lo voy a leer ahora, sí, ahora voy a leer. Claro que sí, gracias, lo iba a hacer, sí. Lo voy a leer ahora en Dios habla hoy. Señor, tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo. Tu fidelidad permanece para siempre. Tú afirmaste la tierra y quedó en pie. Todas las cosas siguen firmes, conforme a tus decretos, porque todas ellas están a tu servicio. Si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues por ellos me has dado vida. Sálvame, pues soy tuyo y he seguido tus preceptos. Los malvados esperan el momento de destruirme, pero yo estoy atento a tus mandatos. He visto que todas las cosas tienen su fin, pero tus mandamientos son infinitos. Cuánto ama tu enseñanza, todo el día medito en ella. Tus mandamientos son míos para siempre. Me han hecho más sabio que mis enemigos. Entiendo más que todos mis maestros, porque pienso mucho en tus mandatos. Entiendo más que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. He alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. No me he apartado de tus decretos, porque tú eres quien me enseña. Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. De tus preceptos he sacado entendimiento, por eso odio toda conducta falsa. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Ya mismito vamos a la aplicación. Pero para que usted pueda entender el concepto, el contexto histórico de lo que hoy nosotros tenemos, porque hoy pues agarramos la Biblia, y yo les decía en el culto del miércoles que yo creo que no es casualidad, pero por aquí vinieron unos hermanos para tratar de hacernos partícipes de un programa que es tratar de llevar, me parece que son 15.000 Biblias usadas a
Guinea Ecuatorial, África. En Guinea Ecuatorial se habla español, se lee español y se habla portugués, francés y español y algunos dialectos africanos. Y conocí a este querido pastor africano que estuvo aquí. Y entonces, de momento él me comienza a hablar como que es difícil poder alcanzar la Biblia. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Entonces me saca un mapa y es que la capital de Guinea Ecuatorial está fuera del continente, es una isla. Así que ellos tienen que, para poder comprar una Biblia, volar al continente o, me parece que es, ir a la capital. Y la capital es una isla. Y obviamente una Biblia está o ronda la más sencilla de los $50 para arriba. O sea que es bien difícil adquirir. Así que lo que se estaba pretendiendo con ese proyecto era alcanzar esas Biblias, tratar de enviarlas en un container antes de una fecha porque salía barato la transportación. Y aunque la Biblia estuviera un poquito escachambrada al frente, ¿verdad? Que algunas veces por el uso, la escrachadita, las tapas se pueden romper o no estar en buen estado, había una persona que inclusive iba a trabajar con eso para enviarla lo más bonita y presentable posible. Así que eso es para que usted pueda entender en el siglo XXI lo que la escritura para nosotros, que es algo natural, que posiblemente en su casa hayan 4 o 5 Biblias, 7 Nuevos Testamentos por ahí tirados. En el carro pueden haber 2 o 3 escondidos, metidos quizás en los asientos. Estamos en esa porque habría que cotejar con ellos la fecha. Así que para que usted pueda entender que las escrituras siempre han sido en algunos momentos dados no tan fácil como las tenemos hoy en día, y aún hoy en día todavía puede hacerse para algunos hermanos y hermanas en otras latitudes del mundo, del globo terráqueo, un poco difícil adquirirlas. Así que por eso es que tenemos que apreciar ese libro maravilloso que se llama la Biblia. Y yo quería darles algunos detalles históricos, rapidito por encimita, que me impactaron. Por ejemplo, voy a leer, esto es algo que tomamos del internet, eso es público, eso está para todos accesible hoy en día. Y hay un site, había un lugar, una dirección electrónica llamado Todo Pensamiento Cautivo, es cristiano. Y hacía énfasis ese blog en esta parte de la historia, y les voy a leer un cantito, mire lo que dice. Alfonso de Castro, en su libro Tratado de las Herejías, escrito en el 1534, dice: hay que alabar con toda justicia el edicto de los esclarecidos y católicos reyes de España, por el que prohibieron bajo severísimas penas que nadie tradujera los libros sagrados a la lengua vulgar, o que nadie retuviera lo traducido por otro con cualquier autorización. Esos fueron Fernando e Isabel. Prohibieron que se tradujera del latín y del griego, o del judío o del hebreo al español que hablaba la gente. Eso era prohibido. Para que usted vea, esta prohibición sería ratificada por la Iglesia Católica, que en el índice de los libros prohibidos por Pablo IV y en el español del inquisidor Valdés, ambos publicados en 1559, se prohíbe explícitamente la lectura de la palabra de Dios en el idioma vulgar o en cualquier otro, o en cualquiera, como no esté en hebreo, caldeo, griego o latín. Este veto sería ratificado en el Concilio de Trento unos años más tarde. Arriesgarse a traducir la Biblia o poseer una Biblia en español era un delito que podía ser castigado con la muerte por la Santa Inquisición, la cual fue introducida en España en el 1237, aunque por mucho tiempo operó muy tímidamente la Santa Inquisición.
hasta el reinado de los reyes católicos, que son quienes la imponen, Isabel había prometido en su juventud a Tomás de Torquemada, uno de los inquisidores más crueles que tuvo España, que si llegaba al trono dedicaría su vida a extirpar la herejía para honra de Dios y glorificación de la Iglesia Católica. Este trasfondo histórico en nuestro propio idioma, nos da una idea del precio que tuvieron que pagar algunos de nuestros padres en la fe para que hoy usted y yo pudiésemos disfrutar el privilegio de leer la Biblia en nuestro propio idioma y así poder alimentarnos de la palabra de Dios. Y obviamente las primeras versiones datan, a pesar de la prohibición, del 1210 a 1559, cuando comienzan a aparecer las primeras traducciones en castellano o en catalán. Y uno de esos primeros traductores fue Juan Valdés, del 1509 al 1541. Le sigue otro llamado Francisco de Encina, que solamente tenía algunos 20 años nada más, jovencitito, pero arriesgaba su vida. Así que trabajó con una traducción en el 1543. Después le siguió lo que llamaron la Biblia de Ferrara en el 1553. Dos judíos publican una versión del Antiguo Testamento en español. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara porque fue dedicada al duque de esa ciudad. Después el Nuevo Testamento tiene, 3 años después, tiene otra traducción por Juan Pérez de Pineda, que en cierta manera fue una revisión de lo que había hecho ya Francisco de Encinas. Y después nos llega la famosa Reina Valera, ¿verdad? Pero miren lo que dice esto. Como ya hemos dicho, la Inquisición tenía puestos de revisión en todos los caminos para que la palabra de Dios no fuera introducida a escondidas en territorio español. Los reyes católicos habían colocado funcionarios aduanales en todos los puertos marítimos y en todos los pasos terrestres con autoridad para revisar que todo paquete y toda persona entrara en el reino. Si ustedes vieron el anuncio de ayer que se hizo de cómo nos llegó la Biblia, había una Biblia que se llama Biblia del Oso. Así que tuvieron que quitarle esa portada porque tan pronto veían al oso, eso es una Biblia traducida del español. Por eso es que no quedan muchas originales, obviamente, de esa tirada de la Biblia del Oso. Así que después de eso viene el convento de San Isidro, donde ahí, bajo la tutela de otros monjes y un prior, García Arias, se hacen unas traducciones y estudios de las Sagradas Escrituras. Así que ya para el 1557 se informa que muchos monjes en el monasterio de San Isidro eran sospechosos de haber estado escribiendo la Biblia en español y de estar estudiando la Sagrada Escritura, porque si usted no tenía autorización de las clases elevadas de la jerarquía católica dentro de la España del siglo XVI, usted no podía hacer estudio de la Sagrada Escritura. Usted tenía que tener autoridad de los líderes religiosos de esa época para estudiar la Sagrada Escritura. Así que más adelante, en 1520, nos llega la Casedoro de Reina, y esto es un chiste que yo siempre se lo hice ayer, un chiste sano, ¿no? Que se lo hice a uno de los hermanos aquí porque me pasaba a mí. Yo tenía, cuando niño en la iglesia, algunos 10 años, un compañerito que siempre estábamos juntos, y me decía: mi nombre es más bíblico que el tuyo, porque aparece en toda la Biblia. Y era que se llamaba Cipriano. O sea, tú quieres ver, busca cualquier Biblia en esta iglesia y va a aparecer mi nombre y el tuyo no. Yo, el mío también es bíblico, está en Isaías 29. Pero era porque se llamaba Cipriano.
Y obviamente ese es uno de los traductores bíblicos, la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para el 1602. Así que, claro. Y la prohibición de leer la Biblia era cuando ya estaba traducida al español, o viene de esa prohibición que usted está hablando. No, posiblemente en algunas ocasiones usted no podía leer. Número uno, no la podía leer porque tenía que ser educado, saber latín, saber griego, saber hebreo, y obviamente la gente que leía la Biblia, las clases acomodadas, tenían sus sacerdotes particulares que les daban instrucciones para cómo leer la Biblia. Pero el pueblo no podía leer la palabra, número uno, porque había un obstáculo, que era que no estaba en su lengua. Y no solamente eso, muchos tampoco no sabían ni leer ni escribir, para colmo. O sea, no podían leer su propio lenguaje, no lo tenían. Así que la historia es interesante, lo voy a dejar ahí, pero la historia es interesantísima porque gloria a Dios, por hombres y mujeres, mayormente pues en este caso hombres, porque las mujeres les tenían prohibido salir al protagonismo, pero no me cabe la menor duda que Dios utilizó mujeres también que sintieron el llamado en su corazón para poder traducir la escritura, ayudar a esconder las traducciones que tenían ya en el español, porque se tenían que esconder, para que pudiera hoy nosotros tener la escritura en el español que conocemos. La historia es más larga que esa, yo solamente les di un pedacito para que usted entienda que esto no ha sido fácil, el que tengamos la escritura con nosotros. Y obviamente el resto de Europa gozaba posiblemente de algunas libertades que España no gozaba, porque la Inquisición, aunque se corrió en algunos momentos dados por toda Europa de alguna manera u otra, pero el asiento de la Inquisición estaba en España. Y obviamente era difícil que el pueblo pudiera tener las Sagradas Escrituras. Para el 1900, finales de los 80, cae la cortina de hierro, es decir, Unión Soviética desaparece y se convierte en la Rusia de hoy. Y yo estaba en la convención de la Iglesia de Dios, lo que se conoce en Puerto Rico como Mission Board. Y la Iglesia de Dios hasta ese momento, junto con la Iglesia Asamblea de Dios, eran las dos denominaciones pentecostales más grandes del mundo. Y la experiencia que el Señor me permitió tener con esos hermanos en esa convención se celebró en Luisiana. Habían algunos 45,000 personas en esa asamblea. Se estaba utilizando el Superdome, se usaba más que la mitad nada más. Y el testimonio, yo llegué un día después, pero unos amigos pastores que me invitaron me dijeron, cuando me recibieron, nos tenemos que convertir otra vez, Ariel. Y yo, pero ustedes dicen eso. Y ellos se reían y ese era como el vellón que me tenían pegado. Te tienes que convertir otra vez. Y yo, pero acá ven y dígame por qué me tengo que convertir. Se tienen que convertir porque cuando escuchan los testimonios de los misioneros que han venido de la cortina de hierro, tu cristianismo y el cristianismo mío es de pacotilla. Porque el testimonio de ellos era tremendo. Yo inclusive he dado a algunos de ellos cuando vamos a bautizar, porque tiene relevancia con los bautismos, y es que mientras la Stasi, que era la policía secreta checoslovaca y yugoslava, grababa los cultos en secreto, llevaban este paralítico, hermano, a las aguas bautismales. Perdone que me emocione porque es terrible. Y mientras llevaban este paralítico escondidas a bautizarlo, porque no lo podían hacer, y por eso cuando bautizamos para mí tiene importancia, porque hay hermanos que quizás toman estas cosas como algo muy liviano, pero llevaban a este paralítico por la noche a bautizarlo, estos dos hermanos. Y mientras están metiendo en las aguas de este río frío, para bautizarlo, este hermano comienza a adorar a Dios y se levanta de la silla de ruedas. Y mientras los guardias de la policía secreta están grabando esto, los guardias tiran la cámara al piso y comienzan a bendecir al Señor y se convierten al Evangelio. Gloria a Dios. Y de eso hay testimonios terribles de este querido hermano que ponían un sello
en la puerta para que él entrara al templo. Y él decía, yo no voy a entrar por ahí porque yo voy a obedecer a las autoridades. Pero rompía por la pared con un marrón y entraba agachado para el templo para adorar a Dios. Yo no estoy violando la ley porque yo no rompí el sello de la autoridad. Pero obviamente lo arrestaban. Y así ha pasado más de 30 años de su vida entrando y saliendo de las cárceles. Porque quiso siempre mantener en alto la fe del Evangelio. Por lo tanto, se aprendían trozos de la Sagrada Escritura, lo rompían y se lo comían para que no hubiera evidencia de que por allí pasó una Biblia, querido. Y entonces se reunía ese día el hermano fulano que tenía la mitad de los salmos de memoria, y se reunía el otro hermano que tenía parte de Isaías, el capítulo 4, el capítulo 10, y entonces querían predicar sobre Isaías 7, y el hermano que sabía del capítulo 4, el capítulo 10, entonces venía y recitaba el capítulo, y entonces ahí los hermanos podían obtener la palabra del Señor. Y cuando yo escuchaba eso, hermano, yo decía, yo me voy a convertir al Señor otra vez. Así que yo creo que nosotros, si usted ha mirado con detenimiento lo que el Espíritu Santo nos ha venido diciendo desde mayo para acá, si usted escucha la voz del Espíritu y no la voz de cualquier persona, usted estará escuchando que el Espíritu Santo ha querido envolver a esta congregación en un avivamiento extraordinario. No un avivamiento de ruido, sino un avivamiento que nace en el corazón de Dios, porque contiene lo que a Dios le interesa, que el mundo sea salvo, y sobre todas las cosas, lo que ha permanecido por los siglos hasta los siglos, que es su palabra. Y el Espíritu Santo nos ha venido hablando a todos nosotros y nosotras desde mayo para acá. Tírate a predicar, tírate a alcanzar a otros. Y ahora con septiembre, mes de la Biblia, la importancia que tiene la palabra de Dios. Termino nuestra reflexión con lo siguiente. Vamos a la palabra. La palabra es perfecta, la palabra tiene permanencia. Y aunque Isabel y Fernando quisieron intentarla, ellos son un ejemplo de los cientos de miles de hombres y mujeres que se han propuesto erradicar la palabra de Dios de la faz de la tierra. Ya el salmista proféticamente decía en los primeros versos: tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios tiene un propósito, tiene una razón de ser. El salmista declara que está firmada, está establecida, está contenida, está creada, está puesta desde el cielo para abajo. No es al revés, como muchos intentan, humanistas, declarar que la Biblia ha sido una traducción y una interposición del pensamiento humano, junto con algunas traducciones entre comillas que nos quedan de la palabra de Dios. Para los que son científicos, cada día más aparece una evidencia científica de lo que usted tiene y yo tengo es palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros entendemos que esto está hecho, esto está hecho en el mismo cielo, en la misma presencia del Dios de la vida, cuando esa palabra sea dada, hermano, cuando usted tenga la palabra en su mano, cuando usted esté haciendo meditación de ella, lo que estamos aprendiendo, la famosa lección divina, que no es otra cosa que coger un par de versos y meditar qué es lo que Dios me dice y comenzar a orar, tener comunión con Dios. Óigame, eso produce el que usted casi llega al tercer cielo, como decía Pablo. Eso, cuando hacemos eso, lo que estamos es reafirmando la voluntad, como dice el apóstol Pablo, buena, agradable y perfecta del Dios de la vida para nuestra vida. De los versos 91 al verso 95,
lo que hacemos no es otra cosa que reafirmar el propósito de Dios para la vida del hombre. Dios quiere que los hombres y las mujeres estén alegres. Por eso Él dice, si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. La palabra de Dios reafirma al hombre y a la mujer en medio de la crisis y le devuelve al hombre y a la mujer la consistencia, el espinazo para poder atravesar el valle de sombra y de muerte. De lo contrario, hermano, nos derretimos. No porque tengamos un texto, porque algunas veces creemos que la palabra no contiene para nosotros la solución para el problema, porque no vemos una palabra que esté en la Biblia escrita que sea consona con el problema que tenemos nosotros. Me explico. Si tengo problemas con la cuñada, pues que aparezca un texto de la Biblia que dice en no sé qué cita, la cuñada suya Dios la bendecirá. Entonces pues creemos que no tiene pertinencia. La palabra de Dios no le va a hablar a usted así. La palabra de Dios es un todo. Y cuando usted entiende eso, y usted entiende que está firmada eternamente, que contiene, como muchas veces yo digo a la gente cuando hablo del Salmo 23, que lo catalogo como una profecía, y la gente dice, ¿una profecía? Y yo, pues claro que es profético. Eso fue escrito hace más de 21 siglos, y mira la vigencia que tiene, porque está firmada en los cielos eterna. Esa palabra produce la capacidad que usted y yo necesitamos para seguir hacia adelante, que es la alegría de la vida, el sabor de la vida. Eso es lo que dice que ustedes estemos haciendo una fiesta todo el tiempo. De eso es lo que se trata. Es que el sabor de la vida lo contiene la palabra de Dios. Amén. Así que el salmista entiende que esa palabra de Dios produce en nosotros un elemento fundamental para lograr subsistir en la faz de la tierra. ¿Y cuál es ese concepto? El concepto de eternidad, el concepto de permanencia. Pablo lo define, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque no somos de este mundo, que es un concepto que ya como que no se acostumbra a predicar sobre eso, porque tú estás tan chévere aquí, que la gente no se quiere ir para el cielo, no se quiere morir, que no venga Cristo nada. Y a uno de los coritos en el tono menor que me fascina es pronto vendrá el Señor, ¿verdad que sí? Es un corito que está en menor, tiene ese sentido. Eso produce producto de los ídolos cuando cantaban en los tonos menores. Y obviamente el contexto de esperanza solamente lo puede afirmar la palabra de Dios, porque te da contexto de permanencia. ¿Qué es eso? Óigame, que a pesar de los problemas, usted puede sentir y puede decir lo que dice el apóstol Pablo: y esta leve y momentánea tribulación produce un excelente más peso de gloria. Aleluya. Que no es otra cosa que poder mirar a la lejanía, a la distancia, lo que verdaderamente es fundamental para la vida de nosotros. Que no es otra cosa que vivir al ladito en las mansiones maravillosas que Él tendrá preparadas para nosotros. Gloria a Dios por eso. Ese concepto lo da la palabra de Dios, el concepto de permanencia. Eso no lo puede producir ningún corito, querido, con todo el respeto de los coritos que nos fascinan. No lo puede producir ningún concierto cristiano, no lo puede producir ninguna profecía. Lo produce la palabra de Dios. Por eso es fundamental a enamorarnos, a abrazar la palabra de Dios. Y obviamente alguien me preguntaba en consejería, que fue el pie forzado para la predicación en Manatí ayer. Alguien me preguntaba esta semana en consejería: pastor, yo quiero testificar del Señor, yo quiero que no me dé miedo, yo quiero que no me dé miedo fracasar, vivir para el Señor. ¿Cómo lo hago? Y yo, si tú le preguntas al viejo mío, te va a resumir en una frase: relación con el Dios que te salvó. Y para que la relación con Dios se reafirme, tiene que estar presente la palabra de Dios. Yo terminaba el sermón en Manatí anoche haciendo alusión a mi familia, que es la gente que más conozco. Y disculpen que quizás algunas veces le hable tanto de ellos, ¿no? Porque es que los conozco y son gente buena, créanme. Y gente de Dios de verdad. Y me decía el viejo: pues ya no hacemos debate de texto, pero eso lo necesitábamos nosotros hacer, porque yo tenía 4º grado
mis otros hermanos tenían quizás primer grado, segundo grado, pero la palabra de Dios se hizo un tesoro invaluable en nosotros. Y Goyo, el tío de nosotros, Gregorio, un hombre que el Espíritu Santo le puso en el corazón superarse a principios del siglo XX en el Puerto Rico que vivíamos, que no había escuela, pero él quiso superarse, terminó cuarto año, se hizo maestro, después fundó la cooperativa de ahorro y crédito de Atillo. Pero ¿qué me dice mi papá? Ese hombre se sabía de memoria el libro de Isaías. Eso hace la palabra de Dios en el corazón. Cambia el contexto de donde estamos, de un contexto que sencillamente es el cotidiano, el estar pendiente al problema y al dolor y a la minucia, a poner nuestros ojos, como dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Eso hace la palabra. Yo iba a hacer una repetición, terminé predicando, mira eso. ¿Por qué será, verdad? Me fascina. Porque la palabra de Dios cambia ese contexto, querido. Eso es fundamental que nuestros muchachos, que nuestra gente lo tenga. Así que esta perícopa, que es un tipo de poema, esos versos del 89 al 96 van a tratar con eso: permanencia de eternidad, sentido de alegría, que es el espinazo de la vida, con el sabor de la vida, aunque haya habido angustia y oposición, que es algo que ya Jesús predijo y que el salmista lo está diciendo también. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Así que termina el salmista esos versos del 95 al 96 hablando sobre ese concepto de permanencia. He visto todas las cosas, tienen su fin, pero tus mandamientos son infinitos. Del 97 en adelante yo le puse a esto que es cómo es el proceso para retener nosotros esa palabra de Dios en nuestra vida. Del verso 97 al verso 100. En la versión Dios habla hoy, yo subrayé unas palabras. Dice: cuánto amo tu enseñanza. Dice: todo el día medito en ella. Dice: tus mandamientos son míos para siempre. Se apropió de los mandamientos, se apropió de la palabra. Esa palabra es hecha a la medida de Roberto, es hecha a la medida de Lourdes, es hecha a la medida de Nelly, es hecha a la medida de Abel, es hecha a la medida de María, es hecha a la medida nuestra. El salmista se apropia de la palabra. Y el verso 99 dice: porque pienso mucho en tus mandamientos. Y termina el 100 diciendo: y entiendo más que los ancianos, porque obedezco. ¿Cómo implantamos la palabra de Dios en nuestro corazón? Ámala, medítala, hazla tuya, piensa en ella y obedécela. Y la palabra se hará una realidad en tu vida. La palabra transforma la vida. Cuando yo sea grande voy a escribir un libro de psiquiatría que va a decir: tengo la fórmula para trabajar con los trastornos de personalidad. La palabra de Dios. Porque es la única que da garantía de que cambia la vida del hombre. Eso no lo puede hacer la psiquiatría ni la psicología. Ni la medicina. No pueden cambiar al ser humano. Pero como había dicho el apóstol Pablo cuando estaba introduciendo a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Más que cambio, salvación, restauración, regeneración de la humanidad, del concepto humano. Y la palabra de Dios tiene esa vigencia en nosotros cuando la amamos, cuando meditamos en ella, cuando nos apropiamos de ella, cuando pensamos en ella, cuando la obedecemos. La palabra de Dios trae sabiduría. Mira lo que se atreve a decir este pasaje de la Escritura. Dice, y voy a terminar ya mismo: entiendo más que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. En el contexto que se está escribiendo esto, eso sería una falta de respeto.
una falta de respeto, posiblemente con ribetes de castigo, el ofender a los ancianos. Pero él se atreve a decir que porque está rompiendo un paradigma, una manera de ver las cosas, y era lógico, uno adquiere madurez en la medida que va pasando los años y sabiduría, pero aquí hay un precepto que se rompe, hay un paradigma que se rompe. La palabra de Dios te da la verdadera sabiduría, a tal extremo que puedas decir, ya yo sé más que mis maestros. Pero no en el contexto jerárquico de que yo sé más que tú, sino en el contexto de que pueda entender el propósito de Dios. Porque cuando usted estudiaba la Torá, se decía que usted iba, en la medida en que iba pasando el tiempo, era que la Torá se hacía una realidad en su vida y usted podía entender lo que Yahvé o Hashem quería para su vida. Poco a poco, pero mientras era chamaquito o mientras era joven no lo podía hacer. Por eso es que se sorprenden cuando ven que Jesús se queda y le está enseñando a los maestros. ¿Se acuerdan cuando se perdió en el templo? Por eso es que hay algo extraordinario que dicen, ¿y quién es este que nos enseña con tanta autoridad? Porque, como yo le decía, yo le he dicho ya ese chiste otras veces a ustedes, otro día se lo hago, de que Jesús era un chamaquito de 33 años. Hello. Es verdad que ya a los 13, 12 años era considerado un hombrecito, pero en términos de 33 años no era muy adulto. Así que cuando él comenzó su ministerio a los 30 años, aunque ya era para ellos un hombre maduro, pero ¿de dónde sacó esta sabiduría ese hombre? Y es porque la palabra de Dios rompe ese paradigma de que tienes que ser anciano para saber lo que Dios quiere para tu vida. Si tienes la palabra de Dios, conoces la voluntad de Dios. Amén. Y no tienes que pasar, por eso en la iglesia no hay seniority, no tienen que pasar 80.000 años para que entonces puedas decir, eres un sabio en el Señor. Por eso es que no tenemos diáconos que son jóvenes. Y en la iglesia no hay ese paradigma de que tienes que tener tanta edad para hacer X o Y cosas. Porque el concepto de anciano en la iglesia no es por la edad, no es por la edad. Amén. Y esta palabra confirma eso. Terminamos leyendo los últimos versos del 101 al 105, lo que produce esa palabra extraordinaria. Número 1, el salmista dice que le da la capacidad para alejarse del mal. Número 2, porque es ella misma la que tiene la capacidad para enseñarte. Más adelante eso es reconfirmado por el autor del Nuevo Testamento cuando dice, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La palabra ya lo estaba reafirmando en el Salmo 119. Ella misma te enseña. Tiene un profesor de teología que decía que él estaba enseñando el Génesis. El doctor Pablo, se me escapa el nombre ahora, pastor en Discípulo de Cristo, ahí en Vega Alta. Pablo Jiménez, el doctor Pablo Jiménez, profesor mío del Nuevo Testamento, y un hombre brillantísimo, un hombre de Dios extraordinario. Y él decía que cuando él estaba dando un estudio bíblico en una iglesita, cuando él comenzando a ser pastor, allá arriba en las montañas en Bayamón, una hermana se levantó y le dijo, pero pastor, ¿usted no ha visto aquí que aquí hay varios comienzos del Génesis? Y él dijo, ¿quién le enseña eso a usted? Pues nadie, eso está ahí. Eso es tan lógico, pastor. Y él se quedó como que, porque la palabra misma enseña. Enseña. Aquel que quiere aprender de la Escritura va a aprender la voluntad de Dios, va a aprender lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Así que esa es una de las consecuencias extraordinarias de la palabra. La palabra es dulce. Esto reafirma proféticamente lo que más adelante Jesús dice y va a decir el escritor Juan. Jesús dice, rompiendo el paradigma de los religiosos, venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que mucho le encanta a los religiosos decir que el camino es estrecho, y dale porque el camino es estrecho, y dale porque el camino es estrecho. Jesús dijo,
Jesús dijo. Y después el apóstol Juan reafirma en una declaración extraordinaria en el capítulo 5, capítulo 4, si no me equivoco, cuando dice: y mis mandamientos no son gravosos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Es una garantía absoluta y total de que podemos vivir en las Sagradas Escrituras, por las Sagradas Escrituras, con las Sagradas Escrituras, y ratificar la victoria de nuestra vida cristiana, la victoria de nuestro peregrinar, porque la palabra es dulce, es miel, es rica, es deliciosa. Nota aclaratoria: cuando usted vaya a discipular a un cristiano, a un nuevo convertido, nunca le diga, o si él le dice a usted: es que mire, estos tiempos se me está haciendo tan difícil, no le diga: ay, es que eso es el diablo que está atacándote ahora, porque está contradiciendo lo que dice la Escritura totalmente. Lo que se le podemos decir es que ahora tú estás haciendo las cosas bien, antes las hacías mal, porque contradice lo que dice la Escritura totalmente. ¿Ok? Ahora estamos haciendo las cosas bien, la palabra es dulce, es buena. Por lo tanto, antes hacías las cosas mal y lo mismo te daba ir y venir. Así que no te chocabas con la palabra, que es verdad, que es recta. No tenías un lineamiento de vida, tu vida no estaba trazada. Era sencillamente al garete. Ahora en Cristo y por la palabra de Dios, que es lumbrera tu camino, y a tus pies tu vida tiene sentido, tu vida tiene dirección, tu vida será distinta. No andas más ya en la oscuridad. Ese himno que decía, ya todo, parecía Trinario de gloria y triunfo. No vivo en tinieblas más. Alguien que me... ¿Cómo es? Ese mismo. No vivo en... Es que se escapa. No dice eso, dice otra cosa. Él no vive en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la afirmación de lo que nosotros y nosotras como cristianos y cristianos debemos testificar. Vivimos en la luz, vivimos junto con la palabra del Señor. Amén. Nos ponemos en pie. Saboree la Biblia, saboree la palabra del Señor. Contagia a otros y a otras de la palabra del Señor. Hay una querida hermana que está en la Florida, hermana Anita, que está en Vide.